Voy a, voy a compartir, Ok. minimizar esto. Ahí estamos. Sí, ahí está. Ya. Bueno, estamos en el módulo 3 de emprendimientos tecnológicos y hoy vamos a hablar de transferencia tecnológica, vigilancia tecnológica y vinculación bidireccional. Los saludo a todos, veo que todavía somos poquitos, parece que van a ir ingresando de a poco. Sí, Pero van bueno, a ir ¿cuántos ingresando, somos? pero somos Somos seis. 8. Sí, somos ocho, Claro, 8 en total. pero Pero van bueno, ingresando, no te preocupes. Yo los voy sí, Andrés hay va a ingresar en que, un momento y así. ya, estoy tratando de esconder estas barras, me molestan. Ya, vamos entonces. En primer término vamos a hablar de la generación de valor, de la transferencia, el emprendimiento e innovación. Entonces, ¿cómo valorizamos los resultados de la investigación, desarrollo e innovación? Eh, ¿Cuál es la generación de beneficio a partir de la I+D, investigación y desarrollo? Y tenemos acá dos actores que son recurrentes y fundamentales como fuentes de generación de I+D, que son las universidades, los institutos tecnológicos y laboratorios estatales, los centros tecnológicos también, son centros e institutos tecnológicos, que normalmente muchos de ellos se crean en las universidades, pero hay otros que son independientes. Eh, Hay institutos como el Instituto de Innovación Agropecuaria, el INIA, el Nacional de Normalización, el INN, el Centro de Investigación de Recursos Naturales, CIREN, el INFOR, el Instituto Forestal, que son institutos estatales, son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro y que son clientes recurrentes de los fondos estatales para hacer su investigación y desarrollo. Pero por otro lado también tenemos a las empresas, empresas grandes, que algunas tienen, no en muy gran medida, pero hacen I+D, y las pequeñas y medianas empresas que eh, representan el 97% de, el, digamos, el empleo, o sea, el 97% de las empresas que existen en Chile, ¿ah? Las pequeñas y medianas. Solo el 3% son grandes empresas en Chile y deben haber alrededor de 1.200.000 empresas. Y las empresas de base tecnológica de alto valor agregado, que, eh, para ponerlo en contexto, se habla de estas empresas de base tecnológica o las startups desde hace unos 10 15 años, más o menos. ¿M? Antiguamente se hablaba de pymes, ¿no? Derechamente. Hay tres conceptos clave, digamos, en lo que estamos viendo, que es capturar y generar los beneficios a partir de la I+D. Uno es generar riqueza a partir de la I+D y la innovación, es decir, el Estado invierte recursos en investigación, las universidades y el Estado en investigación y desarrollo, y la idea es capturar ese recurso y mejorar la calidad de vida de las personas a través de la innovación. Después, capturar una buena parte del valor generado por la innovación tecnológica y sostener esta generación y la captura de riqueza. ¿Y qué hacemos con los resultados de la investigación y desarrollo? ¿Qué podemos hacer? Por un lado, los intraemprendimientos que habíamos hablado es incorporar la tecnología en la innovación en cuanto a productos nuevos, procesos mejorados, sistemas o servicios innovadores que mejoren la productividad. En el emprendimiento, que también lo habíamos hablado la vez anterior, que
se enfoca en desarrollar un nuevo negocio basado en la tecnología y que puede ser interno o externo. ¿Mm? Y la transferencia tecnológica, que significa vender o ceder la tecnología a otra entidad existente. ¿Mm? A través de un licenciamiento, a través de de una asistencia técnica, a través de una capacitación, en fin. Y lo otro es no hacer nada, quedarse, digamos, en el mismo estatus. Pero las principales formas de generar beneficios están, por un lado, el desarrollo de nuevos negocios, el emprendimiento, y que puede ser interno, externo o asociativo. En el interno, una nueva unidad de negocio, nueva línea de productos o servicios, que la palabra en inglés ahí es un intrapreneurship. El negocio externo, que es el spin-off. ¿Mm? eh, la creación de un negocio independiente, que a diferencia del intrapreneurship es un entrepreneurship, y el asociativo, que es a través de un joint venture, que traducido debería ser algo así como una aventura conjunta, ¿no es cierto?, donde se establecen las reglas y dos entidades se asocian para en conjunto explotar un nuevo negocio en asociación con un tercero. Después están otras formas de mejorar y de generar beneficio es mejorar la productividad, donde por un lado tenemos mejorar los atributos de los productos o servicios existentes, o sea, innovar sobre un producto que permite acceder a mejores precios, por ejemplo, eh, mejorar los factores de producción, o sea, hacerlos más eficientes, lo cual se puede traducir en mejorar procesos, eh, o servicio y disminuir costos, y desarrollar condiciones favorables del entorno en que se desempeña el sector al cual estoy enfocado. Según Michael Porter, que es un economista norteamericano que describió la estrategia competitiva de las naciones, entre otros, tipo que tuvo mucha relevancia para allá por los años 90, 2000. Y él plantea que la productividad es el valor del producto generado por unidad de capital o trabajo, que depende tanto de la calidad y las características de los productos, lo que determina los precios a los cuales pueden venderse, como de la eficiencia con la que se produce. ¿Mm? Es un concepto así de productividad. Entonces ahí tenemos productividad, los atributos por un lado de los productos y servicios en la parte de abajo y la eficiencia, ¿no es cierto? Y la eficiencia se desglosa en el trabajo eficiente, eh, la configuración de la planta y los equipos disponibles, la tierra y otro tipo de capital que esté involucrado. En el trabajo está la organización, está la gestión total de calidad, CTQM, Total Quality Management, está la reingeniería, está la formación de recursos humanos a través de la capacitación. Y en los atributos de los productos y servicios siempre andamos buscando calidad, digamos. ¿Mm? Entonces, ustedes saben que yo recuerdo, digamos, en los años 70 los japoneses eran malos. Los japoneses generaron en esos tiempos el just in time, ¿ah? O sea, productos justo a tiempo, y se enfocaron en mejorar la calidad de todos sus productos. Y ya en la segunda mitad de los 70 lo japonés era bueno y lo coreano no era tan bueno. Pero ya a mediados de los 80 lo coreano era bueno y lo chino no era bueno. Lo chino era lo barato desechable. Sin embargo, hoy en día uno ve lo que hace China y es impresionante. ¿Mm? Entonces está la calidad, las características y la marca. La marca es la que representa un poco los atributos del producto o servicio que se quiere vender. Hay ejemplos locales, estos son ejemplos eh, eh,
sacados de proyectos hechos en Chile, digamos, de generación de valor. Entonces, en las columnas tenemos cuáles son los resultados obtenidos, eh, digamos, la forma en que eso se llevó a mercado a través de creación de empresas, unidades productivas, cuáles fueron las mejoras en la productividad del usuario y el desarrollo de condiciones favorables de entorno. Y, por ejemplo, tenemos, y un caso muy cercano para nosotros, el laboratorio, los servicios del laboratorio de impacto ambiental. Tenemos el laboratorio del HAP ambiental, que se acreditó internacionalmente recién, y que hoy día está buscando generar una unidad de servicios al interior de la institución, para dar servicios de análisis de laboratorio y de ensayos de laboratorio, a externos, y de esa manera poder generar ingresos para mantener su operación. Y, y bueno, eso se traduce, en las condiciones de entorno, se traduce en servicios para una producción limpia, sustentable y segura, que ese ha sido como digamos, el core, el centro y el foco que ha tomado el laboratorio JAPA Ambiental, y por el cual es reconocido, nacionalmente y también en alguna medida internacionalmente. Bueno, hay otros ejemplos como, por ejemplo, como un kit de detección de enfermedades de vacunas para salmones. Se crea una empresa de biotecnología para la producción de los kits y mejora la productividad, salmonícola por menor mortandad de peso. Ustedes saben, los salmones, hay dos virus, una bacteria y un virus, digamos, que afectaron fuertemente, sobre todo en los 90 y la primera década del 2000, la industria del salmón, que era el síndrome rickettsial, y el otro era, eh, ¿cómo se llama? Scaligus. ¿Mm? Scaligus. Y bueno, había que detectar las enfermedades para aislar a los peces que la habían contraído y que no contaminaran al resto. Y se lograron generar estos kits de detección. Y bueno, ahí hay otro ejemplo, también que pueden haber visto ahora. Eh, y a partir de eso vamos a ver las funciones a través de las cuales las empresas se benefician de la innovación. Eh, a ver, hay empresas que se benefician de usar la innovación. Por ejemplo, este kit para la enfermedad de los salmones. La industria salmonera pasan a ser los usuarios. Ellos se benefician de usar esta innovación de crear un kit para detectar estas dos patologías, y son los usuarios. Sin embargo, la empresa que produce los kits se benefician produciendo la tecnología, por lo tanto, las llamamos los productores. ¿Mm? Y hay otras que se benefician proveyendo las componentes o materiales para producir la innovación. Estos son los proveedores. O sea, estos, probablemente los productores de la innovación necesitaban ciertos componentes biotecnológicos, ciertos componentes especiales que debían comprar a un tercero que pasaba a ser un proveedor, que no estaba directamente relacionado en la producción, pero sí estaba, cumpliendo una función de permitir que esos productos se llevaran a buen puerto y se generaran. ¿Mm? Entonces, los que se benefician, usuarios. Los que se benefician de usar la innovación, usuarios. Los que se benefician produciendo son los productores, y los que se benefician de proveer, son los proveedores. ¿Mm? Entonces aquí, hay algunos ejemplos eh, de forma de capturar valor, y tenemos, por ejemplo, al final la innovación que eran las vacunas para salmones de Riquetti. Los usuarios, productores de salmones. Los productores, empresas productoras de vacunas. Y los proveedores, los
productores del coadyuvante, que era un elemento ahí que se usaba. Lo mismo, había una innovación que era un sistema de instrumentación para el pronóstico de cosecha de vid. Los usuarios son los productores de uva, los productores, del servicio, la empresa que da el servicio de pronóstico de cosecha, y los proveedores, la empresa productora de instrumentos y sistemas para el pronóstico de cosecha. O sea, ahí hay sistemas, ¿cómo se llama? Electrónicos, mediante cámaras, mediante fotografía satelital, en fin, una serie de configuraciones que tenían que ocurrir para que la empresa proveedora del servicio de pronóstico de cosecha, que probablemente desarrolló el algoritmo para poder proveer ese servicio, pudiera hacer su pega y entregársela a los productores de uva. Bueno, en la industria de la celulosa tenemos el proceso de bioblanqueamiento de la celulosa, los usuarios, empresas productoras de celulosa, los productores, las empresas de ingeniería y productores de enzimas, y los proveedores, productores de enzimas. Pero bueno, pastelero tus pasteles, o sea, aquí hay que focalizarse. ¿Ah? Uno tiene que focalizarse y en ese sentido, por ejemplo, la industria salmonera, probablemente cuando le fueron a presentar este proyecto para producir kit para detectar estas enfermedades en salmones, probablemente se asociaron al negocio y pidieron ciertas prebendas, ciertas prioridades, digamos, en términos de ser los primeros en usarla, y a su vez asociaron el proyecto, porque esto se financió con un proyecto de CONICET, de la ex CONICET, de la actual ANID, y lo generó una universidad, y esa universidad salió a buscar socios, encontró a estos productores de salmones, y los productores de salmones dijeron, me interesa, pusieron lo que tenían que poner como aporte, y estuvieron en el proceso de desarrollo de estos kits de detección, y probablemente en el directorio del proyecto, pero los productores de salmones no se van a meter en el negocio de producir vacunas porque no es su negocio es producir salmones. Lo mismo en el caso de los hidrociclones de la minería del cobre. eh, Tampoco los productores de cobre están en el negocio de producir hidrociclones. Hay un proveedor que los construye, los fabrica y se los entrega. Y lo mismo que los productores de vino no están en el negocio de la instrumentación y diseño de sistemas de información. Entonces, en general, estos son socios ideales para cuando uno tiene una innovación que va a mejorar de estas grandes industrias, va a mejorar sus procesos, sus productos, su negocio en general le va a dar un beneficio a un tercero. ¿Mm? Entonces, eh, no necesariamente esa gran industria que requiere ese resultado se va a meter en el negocio. Lo que va a hacer es asociarse y tener ciertas, como les decía yo, prioridades y ventajas para ingresar. La condición necesaria para el usuario, bueno, para que la innovación tome lugar, debe haber alguien que la use y se beneficie económicamente con ella. O sea, la investigación, digamos, de alguna manera debe tener un fin productivo, debe tener un fin que beneficie a alguien. Voy a tener un poco el video, me está dando avisos de, de conectividad. He andado con internet mal desde ayer. Entonces, en este caso y en los ejemplos que hemos visto, claro, los que lo usan y los que lo requieren son los salmoneros que requieren las vacunas, los mineros y la industria minera requieren los hidrociclones, y, la industria del vino requiere los sistemas de pronóstico de cosecha. Y se van a beneficiar, como les decía, económicamente con estas soluciones. ¿Mm? En el caso del productor, eh,
tiene que haber alguien que las produzca, ¿no es cierto?, para que la innovación tome lugar. Y lo mismo, las mismas innovaciones, este alguien que las va a producir se tiene que beneficiar con ellas, y si no es negocio, no lo va a hacer, po. O sea, nadie se quiere meter, digamos, por filantropía o por hacer algo solamente. Tiene que haber un retorno porque todas estas cosas tienen un costo no menor. Ahora entramos a otro punto que es el proceso de innovación y emprendimiento en la empresa. ¿Mm? Ahí hay una lámina de vinculando la tecnología con la estrategia de negocio. Entonces, hay entradas y salidas. ¿Mm? Como ven ahí. En las entradas tenemos el hacer, que es desarrollo interno. ¿Mm? ¿Qué hago internamente? Y el comprar, de las capacidades con que yo cuento. ¿Qué no puedo hacer? Bueno, lo que no puedo hacer voy a tener que desarrollarlo externamente, voy a tener que licenciarlo, voy a tener que adquirirlo. Entonces tengo que tener claros esos aspectos, digamos. ¿M? Si yo soy desarrollador de software, y de alguna manera hago este sistema de pronóstico de cosecha, bueno, toda la parte hardware, toda la parte de fotos satelitales o de drones que pueda usar, voy a tener que comprarlo, voy a tener que adquirirlo. ¿M? Y a lo mejor ciertas configuraciones que se tengan que dar entre este hardware, también a lo mejor voy a tener que pedirlo a un externo si no tengo las capacidades internas. Pero entramos en la cadena de valor, y esto es importante, tienen que eh, adquirir el concepto de la cadena de valor de la I más D más I, transferencia tecnológica, porque parte de la adquisición, desarrollo e integración de tecnología, el desarrollo de activos tecnológicos, la aplicación de la tecnología, ya la salida, voy a tener productos, procesos, sistemas, servicios para incorporar en la empresa, y voy a poder vender licencias, voy a poder hacer estos contratos de joint venture, voy a poder generar spin-off y voy a poder crear nuevos negocios. En el camino hay pérdida y obsolescencia, esas dos flechas que salen hacia arriba, lo cual es natural. O sea, la tecnología a nivel mundial va evolucionando muy rápido. Yo les hablaba del tema este del semáforo y el Uvisor, y la verdad es que el otro día veíamos que la comunicación que nosotros estábamos utilizando era 2G. Si tú tienes un módem 2G hoy día, no te funciona acá en Chile. ¿Mm? Y no te funciona en la mayoría de los países que tienen un desarrollo de telecomunicaciones más o menos importante. Entonces, hoy día ya estamos de 4G para arriba. ¿Mm? Entonces, hay obsolescencia de ciertos desarrollos que hay que volver a iterar y ir avanzando. En las entradas, comprar o hacer. Bueno, como les decía, se puede desarrollar internamente o puede ser adquirida. Eh, y eso cuando yo adquiero o vendo tecnología, eh, es lo que da lugar a lo que se conoce como la transferencia tecnológica. ¿Y cómo tomamos la decisión? Decisión de hacer versus comprar. Esto es un tema sacado del Cambridge Enterprise 2006. Entonces tenemos esos cuatro cuadrantes, y arriba dice la importancia para el negocio, puede ser alta o baja, y la capacidad que tiene el negocio, puede ser fuerte o débil. Entonces, si la capacidad es fuerte y la importancia para el negocio es alta, bueno, asegúrese de que usted puede continuar haciendo eso por sí mismo, o sea, mantener esos recursos humanos especialistas, mantener la infraestructura necesaria para poder hacerlo, digamos, por sí mismo. Pero si al otro lado, si la capacidad es débil y la importancia para el negocio es baja, eh,
bueno, buscan en otro lado, o sea, encuentra otro para hacer esto para usted, pero si la capacidad es débil y la importancia es alta, hay que invertir en esa área o encontrar un socio confiable con el cual trabajar, porque la importancia para el negocio es alta y no tengo la capacidad. Entonces, si yo tengo un concepto muy interesante, quiero desarrollar una plataforma de informática usando inteligencia artificial y qué sé yo, y no tengo las capacidades informáticas, bueno, voy a tener que buscar un socio confiable o invertir en esa área para tener esas capacidades informáticas que me están faltando. Entonces ahí uno puede encontrar, digamos, una pequeña, eh, un pequeño cuadro, cuatro cuadrantes de reflexión cuando está pensando en lo que voy a hacer. ¿Mm? Bueno, los mecanismos de desarrollo de nuevos negocios, lo habíamos visto, está el desarrollo interno, y hay mayores ventajas y mayores desventajas. Eh, las mayores ventajas del uso de recursos existentes, la mayor desventaja es que en promedio se toma 8 años antes de los primeros resultados. ¿Mm? Aquí hay un tema que tienen que integrar. ¿Ah? Cuando uno piensa en estos que le llaman unicornios, estas empresas que se crecen exponencialmente y se valorizan en muchos millones de dólares, más de 1.000 millones de dólares, a esas le llaman unicornios. Ahora, si ustedes piensan en Facebook, por ejemplo, ¿cuánto creen que le pudo haber tomado a Zuckerberg llegar al punto de equilibrio? Es decir, eh, empezar a ganar plata desde que tuvo la idea hasta que llegó a ese punto. ¿Alguien se la juega? No escucho. ¿Quién da más? ¿Cuánto creen ustedes que le tomó a Zuckerberg llegar con Facebook a empezar a ganar plata? Bueno, eh, sigamos, porque acá tengo en el chat mínimo unos 10 años. Sí, yo diría que entre 6 y 8 años, más o menos, ¿m? En salir un poco con un producto que ya tenía más de, no sé, 100.000, 500.000 usuarios. ¿M? No es menor esta cosa. Esta cosa hay que tener mucho aguante, mucho perseverancia, hay que perseverar mucho. ¿Ah? Hay un ida y vuelta muy, 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 muy heavy. Bueno, si yo adquiero un nuevo negocio, la mayor ventaja es que voy a tener un rápido ingreso al mercado, pero esa nueva, la mayor desventaja es que puede ser desconocida. Eh, si yo licencio una tecnología, voy a tener una tecnología probada y poco riesgo financiero, pero la mayor desventaja es que no voy a generar competencias internas, no tengo la propiedad y tengo la dependencia sobre el licenciador, el que me licenció. ¿Mm? Los emprendimientos internos usan recursos existentes y permite a la empresa que hace este emprendimiento retener a emprendedores talentosos. Bueno, ahí es como equilibrado el riesgo. ¿Ah? Las asociaciones tecnológicas o los joint ventures, bueno, si una pequeña empresa se asocia en un joint venture con una empresa grande, va a tener ventajas de poder, uno, tener al primer cliente, pero las desventajas están en los conflictos que se generan. Siempre hay conflictos. Entonces, los contratos que se hacen, uy, hay que asesorarse y tienen que hablar con el Martino el tiro. El capital de riesgo, eh,
bueno, el capital de riesgo y la incubación te mantiene un poco vigente sobre las tendencias tecnológicas de mercado, en fin. Eh, y hay una incertidumbre ahí, una incertidumbre solitaria, que se transforma en un estímulo, pero también es un riesgo alto. O sea, encontrar ese capital también es un riesgo alto. Eh, y seguimos ahí. Bueno, hay que seleccionar un enfoque en todo este tema de la transferencia tecnológica, ¿no es cierto? Eh, y este enfoque tiene que ser lo más apropiado al grado de cambio tecnológico de mercado. Entonces, un cambio pequeño eh, se puede hacer un desarrollo interno y adquisición, o sea, lo puedo adquirir, digamos, y buscar en el mercado. Un cambio moderado son aventuras internas, alianzas, tipo joint venture, ¿no es cierto? Y un cambio significativo ya es lanzarse. ¿Mm? Bueno, en esta está en inglés esta cosa, pero en el fondo es cómo uno va pasando en distintas etapas. Y yo estoy en el hueso, en el centro de mi negocio, y puedo optimizar y, bueno, eh, mejorar los productos existentes. Y ahí en el eje de la Y dice dónde jugar, hacia dónde apuntar, y en el eje de la X dice cómo ganar. ¿Mm? Eh, bueno, en el primer semicírculo ahí uno usa los productos existentes y sirve al mercado actual y a sus clientes actuales. Si se expande, se expande a un nuevo negocio para la compañía, eh, incrementa sus productos y activos, ¿no es cierto? O sea, agrega productos y activos, y entra en un mercado adyacente, pero ya cuando entra en una etapa transformacional, ahí es el desarrollo de nuevos productos y la búsqueda y encontrar nuevos mercados. ¿Mm? Entonces, en la medida en que uno va saliendo de su zona, podríamos decir que el core es como la zona de confort. No sé si se acuerdan de el espacio en blanco. ¿Mm? Donde teníamos un eje XY con un cuadrado abajo que decía eh, en amarillo estaba ahí, que era la situación actual, y después había nuevos usos, nuevos usuarios, y se expandía, digamos, al espacio en blanco. Es más o menos una analogía a esto. Ahora entramos a ver un poco algo que nos, que nos, ¿qué pasa? Tomás, quería Perdona. hacer una pregunta yo. Dime. Mira, esta del el proceso de la diapositiva anterior, el Ambition Matrix, ¿cómo se relaciona ¿Mm? con la estrategia de innovación? ¿Cómo se relaciona esto con la estrategia de innovación? Con la estrategia de innovación de la empresa, Ujú, de una empresa X, digamos. ¿Ah? exacto, sí, ¿cómo se relaciona allí? Ya, lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos, y en general lo que uno conoce mucho acá en Chile, son empresas que operan en su core. ¿M? Operan, digamos, en los productos existentes y normalmente innovan en marketing o en campañas publicitarias, digamos, y no salen mucho de ahí, ¿no es cierto? Eso es así y ha sido así muchas veces, sobre todo la industria del retail, digamos, en fin. Pero se han ido dando casos, por ejemplo, en la misma minería, proveedores de la minería, que
ya tienen un nicho de mercado con las empresas mineras, les ofrecen determinados servicios y de repente se expanden. ¿Ah? Entonces, empiezan a buscar nuevos desarrollos en la compañía, nuevas innovaciones y avanzan a un siguiente estado. ¿M? Entonces, incrementan sus productos y sus activos y además ganan nuevos consumidores, nuevos clientes. ¿M? Porque la oferta que ellos empiezan a ofrecer es pasa a ser más sofisticada, fíjate. Y, y bueno, y en una siguiente etapa, cuando ya logran tener, por ejemplo, incorporar mayor investigación y desarrollo dentro de su compañía, van a poder acceder a ofrecerle a esa compañía minera más grande eh, nuevas soluciones. ¿M? O sea, van a poder eh, inventar nuevos desarrollos. Y hay casos acá en Chile. A mí me tocó vamos a empezar a ver el caso de la universidad y lo conozco bien porque yo fui director de investigación de la Santa María y fui director de innovación de la Atacama. Entonces, me tocó vivir estos procesos y había un desarrollo en la Santa María que se hizo en conjunto con Lusach, que le llamaban la oreja electrónica, que era un dispositivo electrónico que se incorporaba a los molinos SAC, al manto del molino SAC, que son estos molinos gigantes para moler el mineral, y eso les permitía estimar eh, la caída y el impacto del mineral, dónde iba a impactar, porque ustedes saben que estos molinos van rotando y hacen como una ola y el material que está dentro del molino impacta en lo que se llaman unas lainas que están en el interior del molino y ahí se va moliendo. ¿M? Entonces, con esa estimación, ellos podían, digamos, ir optimizando la molienda. ¿M? En cuanto a regular velocidad y algunos parámetros del molino. Entonces, en este proyecto participó una empresa norteamericana que justamente fabricaba soluciones para la minería, digamos, para la gran minería, y me tocó negociar la licencia, licenciar esa tecnología que salió desde estas dos universidades. Y bueno, ellos estaban muy interesados. Ahora, eh, claro, el producto en sí no existía. ¿M? Entonces, en este caso, las universidades de Sucor, que históricamente ha sido el educar, ¿no es cierto?, el formar profesionales, pasó a ser algo más transformacional al entregar una solución no existente, que se patentó, por supuesto, y todo, para un problema productivo real, digamos. ¿Mm? Entonces, ese es como en la ruta de la innovación, ese es como es lo que va aportando, digamos, el salir de ese espacio de confort, ¿no es cierto? Y ir a los espacios en blanco a buscar soluciones que tengan, donde tú tengas que crear nuevos mercados, nuevos usuarios y eso con nuevos productos y con nuevas soluciones. ¿Mm? No sé si te Sí, responde. súper claro. Sí, porque me acordé mucho cuando una de las exposiciones tuyas hablaba sobre esto, cómo se iba optimizando los recursos a través de tu semáforo. Por eso que Sí, claro. te hacía la pregunta de la estrategia de la innovación. Sí, claro, claro. O sea, ahí tú hay, como decía Porter, o sea, cuando tú logras una innovación, la única forma de mantenerla es con una mejora implacable. O Claro, sea, tenés que ya pensar en mejorar eso. Y eso te va a permitir dejar atrás la competencia, te va a permitir entregar una mejor solución, en fin, vas a poder. rediseñar también.
Claro, claro, ponte tú ahí en el caso del semáforo, el primer aparato, si se acuerdan ustedes, era como un semáforo de calle. Sí. Pero después eso ya incorporó conectividad, Ethernet y Wi-Fi, incorporó visibilidad en 360 grados, o sea, mejoró sustantivamente, porque Mm, una cuestión así que tú lo veas ahí en 360 grados en la calle es mucho más óptimo que verlo solo en un ángulo. claro, claro que sí. Entonces sí, así tú vas avanzando en este tema. ¿Mm? Sí. Gracias, Tomás. De qué bueno. Y veamos el proceso de transferencia e innovación en las universidades. Digamos, aquí yo les digo, o sea, nosotros en Chile estamos bien en pañales en esto, ¿ah? O sea, eh, las universidades que la llevan en esto generan millones de dólares al año en transferencia tecnológica. Y bueno, eh, tienen, bueno, tienen departamentos de propiedad intelectual, industrial, que negocian estos contratos y son. Me acuerdo en los años, en la primera década del 2000, aquí en, en la Corfo, salieron, fueron a Estados Unidos ahí a ver cómo era el tema del licenciamiento, de las patentes y todo ese mercado. Entonces, yo conocí a la persona que estaba a cargo en ese momento de la gerencia de innovación de la Corfo, tipo la Chile, lo conocí hace muchos años. Y, y, y bueno, él fue a conversar con algunos brokers de patente porque en ese tiempo se empezó, y lo vamos a ver a continuación en las siguientes láminas, se empezó a hablar de la creación de oficinas de transferencia y licenciamiento en las universidades. ¿Mm? Y, y bueno, después de las oficinas de transferencia y licenciamiento que son in-campus, o sea, son al interior de la universidad, se crearon los hubs de transferencia tecnológica. Y en Chile hoy día existen 3 hubs. Les han dado mucha plata. O sea, cuando les digo mucha plata, el director ejecutivo de esos hubs gana como 8 palos, más o menos, ¿no? O sea, para que vean más o menos el nivel de inversión que se hizo ahí. Y bueno, la finalidad de estos hubs que reúnen a universidades, empresas, y se creó uno así como para el sur, uno en la zona central, otro más para el norte, a pesar de que están bien mezclados. Está el Haptec, está el Hub Apta, y no me acuerdo qué otro. Eh, bueno, la finalidad de esto de estos hubs era que ellos actuaban off-campus, o sea, fuera del campus de la universidad, y se conectaban con las oficinas de transferencia tecnológica de las universidades para ayudarlos y para encontrarles clientes, digamos, para su tema de patentes, ¿m? De licenciar las patentes, de poder encontrar un licenciante o un interesado, en fin, ¿ah? Licenciar las tecnologías, fuera patente, fuera secreto industrial, bueno, hay distintas gamas de lo que es la propiedad intelectual industrial. Y bueno, este tipo va y conversan con un broker de patente, y se reúnen con un broker de patente en Estados Unidos, y el tipo le pregunta, bueno, ¿y cuántas patentes producen en Chile al año? Unas 400. Ya, que les vaya bien. El tipo manejaba más de 3.000 patentes para licenciar, o sea, entonces, fue una época donde esto estaba empezando, no crean que ha crecido mucho, si eh, patentar no es un proceso tan fácil, digamos, o tan conocido en general. Pero esa es nuestra realidad, o sea, en términos de escala, eh, acá las escalas que se manejan en países industrializados en términos del negocio de las patentes y de las licencias y de los conflictos que se producen, dan para que las empresas tengan departamentos enteros
O sea, todo un piso, digamos, con un abogado y con gente dedicada a ver este tema. Eso es más o menos como para tener una dimensión. Entonces, en las universidades se crearon estas, eh, ¿cómo se llaman? Oficinas de las OTL, Oficina de Transferencia y Licenciamiento, que en el fondo lo que tienen que hacer en ese flujograma es capturar la investigación que se está haciendo, tener, digamos, mecanismos como la revelación de invención, que es un documento que se llena donde tú relatas quiénes son los inventores, describir la tecnología, etcétera. Después esta oficina hace una evaluación, evalúa y toma una decisión de protección, porque proteger es caro. Mira, acá en Chile, si entra el sistema Acuerdo de París, digamos, entre generar la patente, o sea, que implica una búsqueda de estado del arte, implica la redacción de la solicitud de patente, implica el pago de las tasas, y todo esto a través de una oficina eh, que asesora en estas materias que no son baratas. Hoy día debe andar en el orden de los 4 millones más o menos. Ese es para entrar, ¿ah? Para entrar al proceso. Mm. Bueno, ya entra en la etapa de protección, buscas hacer marketing para ver a quién licenciar, puedes licenciar a un negocio existente o crear una startup que la Universidad de Chile, por ejemplo, a sus académicos les da la opción de que creen una startup o nuevo emprendimiento y le licencian la misma tecnología que el académico desarrolló con su equipo. ¿Mm? Viene el licenciamiento, la comercialización y los retornos. Es el mejor de los sueños, o sea, que vengan los retornos. Eh, pero ese es más o menos el proceso que hace una de estas oficinas. ¿Mm? Y en el proceso de transferencia tecnológica, desde los laboratorios, no necesariamente, bueno, sí, normalmente en los laboratorios de electrónica, de biotecnología, de química, de lo que sea, aparecen ideas, ¿no es cierto? Aparecen eh, eh, temas, digamos, que pueden tener algún valor, y se levantan estos resultados, se hacen los disclosures, que son las revelaciones de invención, se selecciona qué se va a proteger, porque no todo, o sea, ¿cuáles son los criterios? Bueno, si estoy protegiendo algo que no tiene como una aplicabilidad interesante, como que no tiene mucho sentido gastar plata en eso. Entonces, porque también tienen que entender, en el proceso de patentamiento, cuando yo protejo, si yo hago una patente de invención en Chile, esa es válida en Chile y tengo plazos para tomar decisiones de en qué otro país hacerlo. ¿Mm? Y ahí vienen un poco los cuestionamientos, porque hacerlo en todo el mundo son millones de dólares. ¿Ah? El tipo de Crystal Lagoon, lo deben conocer, el de la laguna esta que hay en Algarrobo. El tipo se gastó más de $1 millón en patentes, en patentar sus piscinas. Y patentó en muchas partes del mundo. No sé si no creo que en todos los países, pero en muchos países. Eh, entonces, yo me acuerdo una vez en la Santa María, un académico que tenía una, un desarrollo que no digamos que iba a ser un tremendo negocio, pero tenía cierta aplicación, podía ser algo interesante. Eh, Quería patentar en China. Entonces, para patentar en China, había que entrar por la oficina europea, particularmente por España. Entonces tú tenías que ya, contratar a Attorney Office en España, o sea, la oficina de abogados de España,
Estos tipos te iban a empezar a cobrar, uno por tomar el caso, dos por la traducción, hay que traducir al chino, después por la tramitación en China, porque ellos se tenían que contactar con otra oficina de asesoría en China para ingresar la patente. Me acuerdo que sacamos las cuentas, pues, eran como para entrar con la patente en China, eran como entre 15 y 20 millones de pesos en esos tiempos. Estoy hablando del año 2013, por ahí. Entonces, de repente, bueno, yo manejaba un presupuesto para patentar y toda esta historia, pero no podía gastar así 15 millones y no sabíamos tampoco si la cuestión tenía un futuro. Y bueno, en una le dije al académico, oye, pero aquí me surge una duda. ¿Y si te copian en China? ¿Quién te va a defender? O sea, ¿y cómo te vas a enterar? O sea, si viene un chino y te copia y lo vende allá en China. Son las tipos. O sea, entonces, ahí hay que tener ojo también. Bueno, enseguida, después de que uno tiene las patentes, las variedades vegetales, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los derechos de autor, que son las distintas formas de proteger algo, genera lo que se llama un paquete tecnológico. Y eso es lo que uno tiene que tener clarito a la hora de negociar un licenciamiento o generar un spin-off o negociar con una empresa establecida. Ese paquete tecnológico. Acá hay otro caso de la Universidad de Illinois. En general son, digamos, parecidos. Si se dan cuenta, desde el desarrollo pasa a la invención, desarrollo, la aplicación, la licencia, o sea, es la cadena de valor. Acá en Chile, eh, bueno, tenemos más o menos así opera en el proceso de I+D+I, la cadena de valor. Vamos de la investigación básica, pasamos a la investigación aplicada, la prueba de concepto, pasamos a la etapa temprana de desarrollo tecnológico, después entramos en lo que es escalamiento y desarrollo de productos y al final, ojalá llegar a la producción y marketing. ¿Qué tenemos? Tenemos laboratorios con infraestructura científico-tecnológica, tenemos laboratorios, universidades, centros, tenemos laboratorio de infraestructura de centros tecnológicos, hay plantas pilotos que las usan las empresas, y ya para producción y marketing, hay plantas industriales. ¿Y qué financiamiento existe? Hay un financiamiento público en estas etapas más tempranas, hasta la etapa temprana de desarrollo tecnológico, y entrando un poco al escalamiento, ahí está la NID, la Corfo, está el financiamiento de las empresas y ya a la salida es la inversión productiva. Y también la Corfo tiene unas líneas de capital de riesgo que como operan, viene una, ¿cómo se llama? Empresa de capital, o un grupo, digamos, que se asocia y dice quiero poner este capital de riesgo. Hay una administradora del fondo de capital de riesgo y están los inversionistas y van a la Corfo y le dicen ya, ok, nosotros vamos a poner tanto y la Corfo pone como el doble, creo. No sé cómo estará ahora, la verdad, este dato es como de hace algunos años, pero la Corfo tiene ciertas líneas por cada peso que tú pones, yo te pongo dos y en el fondo la idea es que estos fondos de capital de riesgo operan a 10 años y la idea es que puedan recuperar y a lo menos triplicar el capital inicial que pusieron. A lo menos triplicar. Lo mismo ahí, hay unos capitalistas ángeles, no les creo mucho. Eh, Hay programas de emprendimiento de empresa de base tecnológica, está el Startup Ciencia de la NIT, por ejemplo. Hay estructuras de apoyo que son la incubadora, la aceleradora, los espacios de cowork. Les comento que ya está casi listo el espacio de cowork que vamos a tener en la UPLA, ya en la biblioteca. Está
digamos, en su fase, debería terminar este mes, eh, como el 18 por ahí. Y bueno, va a ser un espacio donde poder compartir y poder resolver dudas, poder apoyar para todos aquellos que estén con inquietudes de hacer este tipo de cosas. Bueno, están también en instituciones y empresas, está la facultad y centros de I+D, la OTL, los hubs off campus que les mencionaba y las OTL y otras empresas. ¿Y cuáles son los mecanismos de transferencia tecnológica? Esto es importante, existen mecanismos de corto plazo y de mediano y largo plazo. ¿Ah? ¿A qué me refiero con corto plazo? Corto plazo es normalmente menos que un año. Y mediano y largo plazo es de ahí para arriba, eh, eh, que está muy relacionado con la pregunta que les hacía, ¿cuánto creen ustedes que le tomó a Facebook empezar a ganar plata? ¿Mm? Entonces, los contratos de licencia y protección de la API es uno de esos, la venta de productos y prototipos, transferencia y o venta de documentos, transferencia de materiales. Bueno, los contratos de licencia y protección de la API, eh, eso es de mediano y largo plazo, porque toma tiempo. Toma tiempo, o sea, lo primero es que uno tiene que desarrollar la tecnología, ver qué va a proteger, entrar al proceso de protección y de ahí salir a comercializar, si es que eh, logra comercializarlo. Lo mismo que la venta de producto y prototipo, o sea, uno desarrolla el prototipo, tiene el producto, lo mejora, en fin, y son procesos que te toman 2, 3, 4, 5 años y hasta a veces menos. Por ejemplo, la venta de servicios de ingeniería y la consultoría y asesoría técnica, eso es de corto plazo. ¿Mm? Porque normalmente esas son cuestiones que las universidades o las empresas hacen. Lo ideal sí es que la consultoría y asesoría técnica que hagan las universidades sea especializada, o sea, que tenga una componente académica, porque considero yo que no es justo que, por ejemplo, una empresa eh, formada por exalumnos de la UPLA en ingeniería ambiental hace vende sus servicios, etcétera, y vende, por ejemplo, servicios rutinarios, no es justo que compita con el hub ambiental, porque el hub, ¿cómo va a competir con sus exalumnos? Por eso el hub debe agregar un poco más de valor, ¿ah? Creo yo. Y ese valor es la componente académica. Y entre estos dos, entre la empresa de ingeniería y el hub, tienen que estar conectados, tienen que asociarse y buscar la forma de complementarse. ¿Mm? La venta de un paquete tecnológico también es un tema de mediano y largo plazo. La capacitación o formación de recursos humanos, eso es corto plazo. El hub ambiental permanentemente está haciendo ese tipo de asesoría y de capacitaciones, digamos, en colegios, a profesores, en las municipalidades, en distintos lugares. ¿Mm? Entonces eso es corto plazo. Y bueno, un proceso de transferencia que incluye a todo parte de los anteriores. Algunos ejemplos de tecnologías que se han transferido en Chile, por ejemplo, este es un ecógrafo portátil de bajo costo para uso en primera atención. ¿Mm? Y se transfirió a un spin-off. Esto lo hizo la Chile, si no me equivoco también. Los cepillos dentales biodegradables con cerdas antimicrobianas, transferido a Organicare. No sé si lo he visto en el mercado. Un sistema de despacho de vehículos de emergencia que se transfirió a Cuerpo de Bomberos de Santiago. Entonces, en todas estas tecnologías que se transfieren acá, se construyó un paquete tecnológico para comercializarla, o sea, para transferirla. ¿Mm? ¿Y qué incluye eso? El diseño de los equipos, la propiedad, el estado de la propiedad intelectual e industrial, toda la información relevante, todos los estudios de preinmersión, las normas y regulaciones que están, digamos, en torno al desarrollo tecnológico, y la oferta de capital humano, digamos, que
eh, pudiesen requerir para continuar con la comercialización y el desarrollo. ¿Mm? Entonces, todo eso uno tiene que considerarlo al momento de querer tomar una tecnología, empaquetarla y buscar un cliente y decirle, mira, te ofrezco esto. Yo les mostré, cuando les presenté el caso de estudio, lo que transferimos a Brasil ahora este año, hace unos meses atrás, y iba de alguna manera todo esto. ¿Mm? Y al diseño, y a toda la información eh, de la historia técnica y estado de la propiedad intelectual, y a información sobre normas y regulaciones, en fin, y también la oferta de capital humano en caso de que requirieran alguna aclarar dudas y en fin. Bueno, ¿y qué es un paquete tecnológico? Un conjunto de documentos, derechos de propiedad, actividades, soluciones de gestión y modelos necesarios para lograr que una tecnología se transforme en un producto comercializable o transferible a empresas con capacidad de absorber la tecnología, aprovecharla, integrarla y detonar ventajas competitivas respecto a los competidores y mercados existentes. Eh, lo leí así como bien rápido y, a ver, lo decía, ¿les parece que paremos 5 minutos? Necesito tomar agua. ¿Viví? Eh, Después de eso viene la pausa, ¿o no? No sé. Ya. Sí. Hay un concepto que se llama los famosos TRL, Technology Readiness Level, o nivel de disponibilidad de la tecnología. Lo vamos a ver en más profundidad la próxima clase, pero lo pongo aquí a modo de introducción, porque es bastante usado. O sea, cuando ustedes van a un fondo de estos en el país, de la Corfo, la NIP, siempre les dicen, bueno, la tecnología tiene que estar en un nivel TRL 3 para arriba o 4 para arriba, en fin. ¿Mm? Entonces, es un concepto inventado en la década de los 70 por la NASA para definir un poco los distintos estados en que una tecnología se pudiese encontrar. Entonces va del TRL1 al 9, donde en TRL1 tenemos una idea y en 9 tenemos una tecnología aprobada a través de de la implementación en un entorno operativo. Y ahí vamos pasando, en TRL2 hay una validación conceptual de la idea, o sea, algunos experimentos se hicieron conceptuales. En TRL3 ya estamos a nivel de laboratorio, prueba de concepto experimental. En 4 se evalúan algunos componentes. En 5 hay una validación en entorno simulado. Después en 6 hay un prototipo. En 7 hay un prototipo, pero para ocuparlo en un entorno operativo. En 8 la tecnología está finalizada y validada por pruebas y demostraciones. Y en 9 ya lo que les decía que estamos en un entorno operativo. Eh, ¿Cuáles son los elementos básicos del proceso de transferencia tecnológica? ¿Mm? Bueno, hay intereses, necesidades, inductores, mercado, plazos, condiciones, y va desde la oferta, configurar la transacción y la demanda. Entonces, en la oferta vamos a generar la tecnología, la configuración de transacción, apropiar y transmitir, y en usar está la demanda. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos 8 pasos que va la investigación, lo que habíamos visto, declaración de invención, búsqueda de arte previo, evaluación de la innovación, protección, mercadeo, transferencia y seguimiento de acuerdos. Y tenemos acá en la parte superior el dominio de la tecnología y en la parte inferior el dominio del mercado en las universidades, centros públicos y investigación. Entonces, el primer paso es
cuanto al dominio de la tecnología, tenemos la identificación de la oferta de conocimiento y que es la detección de resultados que tengan, de investigación que tengan probabilidad de comercializarse y que son parcialmente protegibles. Eh, bueno, ahí hay que hacer una evaluación previa de estado del arte, eh, y, y- y en los casos de éxito es común que los investigadores realizan la revelación de sus inventos. Ojo que la revelación de la invención es un instrumento que usan las oficinas de transferencia y licenciamiento y que tiene validez, ¿ah? Así como el cuaderno de laboratorio. En los laboratorios se usa un cuaderno que es foliado con hojas, donde los investigadores van anotando sus avances. Entonces eso también es una prueba de quién de alguna manera dio los primeros pasos. Enseguida, una vez que uno identifica esa oferta de conocimiento, eh, va a identificar la parte de la gestión y el dominio del mercado en cuanto a cuáles son los mercados posibles y a realizar ciertas perspectivas para identificar dónde pudiese ser aceptada esta tecnología y identificar potenciales inversionistas. Se identifica la tecnología potencial, eh, hay concepto de ciclo de vida, si es una tecnología emergente o madura, estimar su potencial, qué tipo de innovación es, si es disruptiva, si es, ¿cómo se llama?, incremental, qué requiero. ¿Ah? En fin, hay hojas de ruta ahí que se pueden ir realizando. Está la estrategia de protección vamos a ver cómo protegemos esto, dónde la protegemos. Eh, en el fondo, el dónde la protegemos es donde están los mercados más relevantes normalmente. Como les decía recién, proteger en todas partes es una locura, es una locura. Son más de $1 millón. Bueno, avanzamos hacia la prueba de concepto, la prueba piloto, eh, en función de esos mismos TRL que les mencioné recién. Ya aquí estamos en un TRL de maduración más o menos 5, por ejemplo, que ya tenemos un prototipo y tenemos la caracterización y el cumplimiento de los requisitos que tiene ese prototipo para ser probado en un entorno real. De ahí hay que generar los planes de negocio y el marketing, estimar el valor, estudiar el mercado, enseguida llevar el producto al tema industrial, ver cuáles son las condiciones de manufactura. Acá entra lo que veíamos de los activos complementarios, o sea, qué es lo que tengo que salir a buscar, con qué debería asociarme para facilitar la obtención de esos activos complementarios, qué debo adquirir, en fin, cuáles son las condiciones ideales para producir. Después está la estrategia de negociación y el licenciamiento. Y bueno, ahí normalmente se requiere asesoría de la parte jurídica para ver los términos y las condiciones y cuáles son los trámites que hay que hacer. Y finalmente, introducir la tecnología en el sector productivo eh, por medio de la conversión de oferta de valor en ventaja competitiva. ¿Mm? Eso sería como la evolución de la tecnología y del mercado en los diferentes pasos que uno puede identificar. ¿Mm? Entonces, arriba, evolución de la tecnológica y abajo, evolución del mercado. ¿Mm? Para lograr un dominio del mercado que es distinto al dominio de la tecnología, por supuesto. ¿Mm? Ahora, ¿cómo define la Real Academia transferencia tecnológica? Lo define como ceder a otra persona el derecho de dominio o atribución que se tiene sobre algo. ¿Mm? Esa es como la definición más cercana, digamos, a lo que estamos hablando.
Y en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, ustedes van a verlo en detalle esto con Martín, pero van a ver que se distingue la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patente de invención, las marcas, los dibujos y modelos industriales, así como las indicaciones geográficas de origen. En cambio, el derecho de autor incluye obras literarias y, y artísticas que van desde artículos periodísticos hasta novelas, dibujos, pintura, obra arquitectónica, música, la danza, la fotografía, las películas, así como interpretaciones y ejecuciones artísticas. La propiedad industrial en Chile la ve el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, y el derecho de autor lo ve la antigua DIVAM, que era la Dirección de Bibliotecas y Archivos, y ahora se llama el Dirección de Derechos de Derechos Intelectuales, DDI creo que es la sigla. ¿Mm? Esto normalmente, todo lo que es derecho de autor se puede, si es que está funcionando la página web, se puede hacer a través de Internet. Ahora vamos a entrar en un tema más cercano, que es la realidad práctica del proceso de innovación y transferencia en las universidades. ¿Mm? Y ustedes van a poder hacer el paralelo con lo que, con nuestra realidad en la Universidad de Playa Ancha. Entonces, el primer punto es cómo se organizan las universidades para la innovación y la transferencia tecnológica. Y en el 5.2 vamos a ver un modelo de vinculación bidireccional para la innovación y transferencia tecnológica. Este modelo de vinculación bidireccional lo desarrollé yo, así que no lo van a encontrar en los libros, solo lo van a encontrar acá en este curso. Pero creo que es bastante aclarador en cuanto a lo que vivimos hacia atrás, digamos, de los mecanismos de transferencia, en fin, y de la cadena de valor que va desde la investigación hasta o desde la generación de conocimiento hasta su salida y puesta en uso en la sociedad o en el mercado. Las universidades normalmente, todas tienen una vicerrectoría de investigación, posgrado e innovación. La Universidad de Playa Ancha tiene una VIPEI, Vicerrectoría de Investigación, Posgrado e Innovación, eh, y no tiene, tiene Centro de Investigación e Innovación, que es el Hub Ambiental, que está bajo la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, tiene una dirección de posgrado, tiene una dirección de investigación. No tiene una dirección de innovación, donde normalmente en esa dirección de innovación cuelga la Oficina de Transferencia Tecnológica y unidades de apoyo a la innovación para formular proyectos, para, en fin, apoyar en todo ese quehacer. Entonces, una dirección de innovación, esto lo tomé de la Universidad Católica del Maule, normalmente está conformada de esa manera. eh, Tiene unidad de proyecto, tiene laboratorio para hacer prueba de concepto, tiene, ve los temas de emprendimiento. eh, y acá se da, esta es la cadena de valor que les he mencionado, que vamos desde la generación de conocimiento y la actualización de tecnología a la entrada del sistema, pasamos por la investigación y desarrollo de tecnología, y a la salida transferimos la tecnología y la comercializamos. ¿Mm? Entonces, este es un proceso de entrada-salida. ¿Ah? Eh, digamos, eh, el motor de esto, digamos, lo que lo mueve es la generación de conocimiento. Y esa generación de conocimiento se traduce en el quehacer de académicos, docentes, investigadores. ¿Mm? Eh, Después empiezan a avanzar en las distintas etapas donde entran otras capacidades. ¿Mm? En la investigación y desarrollo de tecnología, a veces entran capacidades menos generadoras de conocimiento y más prácticas, digamos, para transformar ese conocimiento en algo que se pueda requerir en una industria, por ejemplo. Y en las etapas de transferencia tecnológica y comercialización ya entra el tema de, ¿cómo se llama?, más gestión
y conocimiento de temas de negociación, de contratos, convenios, en fin. ¿Mm? Entonces, en síntesis, una dirección de innovación, por un lado, hace gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación y da soporte a la gestión de la innovación. Difunde los fondos disponibles, ayuda a la postulación de fondos y da soporte a la gestión de proyectos cuando se están ejecutando. Y también cuando tiene una oficina de transferencia tecnológica y licenciamiento, da soporte a la gestión de tecnología a través de la protección de la propiedad intelectual, como lo habíamos visto, la gestión de esa propiedad intelectual, el soporte a la gestión de tecnología y la propuesta de estrategias de transferencia tecnológica. ¿Mm? Que como ustedes vieron, hay estrategias de corto y hay estrategias de corto plazo y de mediano y largo plazo. La, por ejemplo, la asesoría técnica especializada es una estrategia de corto plazo, la formación de capacidades de corto plazo, la creación de un spin-off o una EBT, empresa de base tecnológica, es de mediano y largo plazo, el joint venture es mediano y largo plazo, y así. Y acá, ustedes han escuchado siempre hablar que la triada, digamos, que opera en este mundo del de la I más D más I, por un lado está el sector privado, por otro lado está la universidad, la academia, y está el Estado, ¿no es cierto? El sector privado se asocia a los proyectos de investigación, desarrollo e innovación normalmente. La universidad pone sus unidades a, a disposición de generar I más D más I, y el Estado entrega fondos. En una primera etapa, fondos para investigación básica, después entrega fondos para investigación aplicada, innovación y transferencia, y a la salida del sistema tenemos los fondos de capital de riesgo. Entonces, si lo miramos en este esquema, digamos, tenemos que a la entrada del sistema y normalmente los fondos para investigación básica, como dice allá arriba, están íntimamente asociados al quehacer académico. Y eso se traduce en indicadores claves de gestión, eh, los KPI famosos, por si no lo han escuchado, la sigla, digamos, eh, los KPI son muy usados, digamos, para medir el avance o el éxito en los resultados de una gestión, y son los indicadores claves de gestión. Y los indicadores claves de gestión en la etapa de generación de conocimiento son lo que hacen los académicos, publican WOS, Cielo y hacen investigación, pero investigación normalmente de carácter básico. Y esos fondos para investigación básica los deben haber escuchado ustedes del Fondesit, iniciación, Fondesit regular, digamos, y ese tipo de fondos, o también fondos más grandes donde se asocian varias universidades y hacen estos anillos de conocimiento o hacen estos proyectos milenio, en fin. Y bueno, ahí pasamos desde esa generación de conocimiento, la idea es que ahí en ese primer sumador hay un soporte desde la Dirección de Innovación, de la Vicerrectoría en definitiva, para capturar aquel conocimiento que puede transformarse en un modelo de negocios inicial y avanzar hacia las etapas de transferencia tecnológica. Y en ese contexto, el Estado pone fondos para investigación aplicada, innovación y transferencia tecnológica. Y esos fondos los encuentra uno en la Corfo, los encuentra en la NIF, los FONDEF, en la Corfo los Innova, en fin, que de alguna manera apoyan en avanzar en ese proceso. Y también están fondos más grandes que son los consorcios. Y bueno, a la salida están los fondos de capital de riesgo que ya operan como un instrumento de mercado, digamos, del mercado de capitales. ¿Mm?
Entonces tenemos, como les decía yo, mecanismos de transferencia tecnológica de corto plazo, que como ven se retroalimentan, se van retroalimentando esos mecanismos, porque cuando yo voy y hago un fortalecimiento de recursos humanos, voy a recibir a la salida, en el segundo sumador, voy a recibir una retroalimentación que me va a permitir ir mejorando ese proceso. Lo mismo con los servicios de consultoría o el desarrollo de software. Y tenemos eh, investigación, desarrollo e innovación con orientación y requerimientos del mercado en mediano y largo plazo. Que, claro, aquí hay lo que se llama el market push y el market pull, o sea, la oferta tecnológica y la demanda tecnológica. Eh, Muchas veces, desde las universidades y los académicos tienden a querer venderle su conocimiento venderlo a las empresas o a un potencial cliente final, pero muchas veces también, y muchas, eso que están desarrollando no es de interés de esa empresa o de ese usuario final. Entonces, es importante la retroalimentación acá, o sea, este canal de retorno, ¿no es cierto? Para que exista un, un apoyo, digamos, en identificar lo que realmente está pidiendo ese usuario final o el mercado. En el caso, veíamos el ejemplo de las vacunas del kit para detección de enfermedades salmones. Bueno, eso surge de un requerimiento del mercado, no de que a un investigador o un académico dijo, voy a hacer un kit para esto. No, la industria salmonera estaba necesitando eso y conversó con las universidades, se retroalimentaron y ocurrió. ¿Mm? Ahora, en estas distintas etapas es donde tiene que haber eh, una oferta de servicios y herramientas. Entonces, en el caso de la protección industrial, tienen que haber herramientas de estudio de patentabilidad, de derechos de autor, apoyo a la generación de modelos de negocio, valorización de propiedad industrial, valorizaciones de mercado, apoyo en la gestión, porque el académico no tiene por qué saber de esto. O sea, nuevamente, pastelero de tus pasteles. O sea, para eso se crean estas estructuras como las direcciones de innovación, como las OTL, para darle herramientas a la academia, al académico, para facilitarles la vida, si no lo puede hacer todo. Entonces, por ejemplo, el apoyo a la gestión de proyectos, para hacer seguimiento. Ustedes saben lo que es la burocracia interna para llevar adelante un proyecto, sobre todo en las universidades estatales. Entonces, la idea es que haya gente que haga esa pega, si esa pega te toma tiempo completo. Después, en la captura de conocimiento está la declaración de invención, la gestión del patentamiento, que también es todo un proceso que tiene, ¿cómo se llama? Toma tiempo. O sea, la captura del conocimiento es una pega no menor, digamos. Yo cuando fui director de innovación voy a ser autorreferente de nuevo, pero bueno, es la experiencia que les quiero compartir. En la Universidad de Atacama, llegué allá cuando se creó la Dirección de Innovación y no había un patente y mi equipo me decía, no, o sea, ¿quién va a patentar algo? Nadie patenta nada. Y resulta que ya, pues hay que salir hay que salir a los laboratorios, hay que ir a hablar con los académicos y en 2 años y medio 5 patentes concedidas y 5 patentes en proceso. Entonces, ¿cómo que no hay? Sí, siempre hay. Lo que pasa es que hay que tener las estructuras para hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un OTL que tenga presupuesto para pagar la gestión que significa todo esto, de generar una patente, de pagar las tasas, en fin, y pagar las tasas en cada país donde patentaste, perdiste la patente, entonces pega perdida. Entonces nosotros estamos en un proyecto de Inés con Viviana acá y claro, salimos a mirar y se ven cosas, sí se ven en la universidad, pero no tenemos la estructura interna que permita asegurar el financiamiento de todo ese proceso. ¿Te fijas? Eh, Porque además la universidad
está con problemas económicos, digamos, y esto no lo van a privilegiar por sobre otras cosas mucho más vitales. ¿Mm? Bueno, administrar la cartera de activos, o sea, tener conocimiento de todos los indicadores, los KPI que generan las patentes, las publicaciones y ayudar en la captura de recursos de fondos externos. Eso está también muy al pendiente. Enseguida, después en la etapa de transferencia tecnológica, no les mencioné antes que acá arriba aparecen los tres mecanismos de transferencia de mediano y largo plazo, que por acá abajo se retroalimentan, ¿ah? Que tienen ese ciclo, digamos. ¿Ah? Bueno, en crear un spin-off te toma, para que vaya, empieza a crecer, puede ser 4 o 5 años, una patente y una licencia también. Pero también ahí hay que tener servicios y herramientas, ¿no? Gestionar el portafolio de tecnología, seleccionar los mecanismos de transferencia, o sea, tener claro cuáles son los mecanismos para generar los acuerdos contractuales con las contrapartes. Si va a ser una patente y voy a después licenciar, si va a ser un spin-off, si va a ser un joint venture, si voy a vender conocimientos, si voy a formar recursos humanos, en fin. Y también fomento la cultura de la innovación interna y externa. Y a la salida, bueno, aprobar los seguimientos y los planes comerciales y transferir las tecnologías, negociar y tener los reportes de egreso y ingreso para ver que la cosa esté funcionando. Ese es un modelo de vinculación bidireccional para la innovación y la transferencia tecnológica, el cual adoptamos en el proyecto INES que financia este diplomado y que, bueno, ha sido bien recibido. ¿Y cómo ha operado esto? En el mismo proyecto. Bueno, tenemos una experiencia donde ay, se me puso esa cosa. Seguimos. Bueno, ahí está. El sector privado es la empresa Vigaflow. La empresa Vigaflow es una empresa que fabrica y vende plantas desaladoras, y en este caso modulares. En la UPLA tenemos el hub ambiental y el Estado financia este proyecto INES I+D, Innovación en Educación Superior, eso significa INES. Y fíjense, parte del proyecto, en el hub ambiental se desarrolla mucho, hay mucho desarrollo en el tema de desalación. Hay una experiencia que es esta misma, que opera en Puyalli, donde se están regando algunas plantaciones y se están evaluando, digamos, esas mismas plantaciones. Entonces, desde el hub ambiental se establece una relación con la empresa Vigaflow y el hub ambiental va está desarrollando el proyecto y le propone como mecanismo a la empresa Vigaflow un joint venture. La empresa Vigaflow dice, me interesa, y se hace a través del proyecto INES y se hace un convenio, digamos, de financiamiento. La empresa pone una desaladora valorizada en unos 230 millones de pesos y el proyecto se compromete en financiar la mantención, ¿m? La operación de esta desaladora. Y en paralelo se hacen en este otro camino, se inicia todo un proceso de asistencia técnica especializada para la operación de la desaladora, para el manejo de los cultivos, en fin. Entonces acá, eh, en este caso, se tienen que los actores participantes son agricultores de Puyalli y JAP Ambiental.
Las actividades específicas de transferencia tecnológica eh, es resolver la necesidad de los agricultores de contar con agua para riego, porque las napas de esa zona son salobres, por lo tanto había que desalinizar. El hub ambiental UPLA propone la tecnología de desalación utilizando las napas existentes y como mecanismo de transferencia se establece una asistencia técnica especializada y continua. O sea, los investigadores de la UPLA van a Puyalli y asisten a los agricultores con el tema de el agua de riego desalinizada. Enseguida participa la empresa Bioaflow con el hub ambiental y se establece una vinculación con una empresa a la cual ofrece la tecnología de desalación propia. Acá hay un mecanismo que es la firma de un acuerdo, que es como un joint venture, donde se establecen las condiciones de operación, de financiamiento, en fin, ¿m? Y los deberes y lo que hace cada parte, pero también se hace un proceso de formación de capacidades para la operación de la planta desaladora. O sea, se forma a los agricultores, se forma a la gente, a los investigadores y técnicos, particularmente ingenieros agrónomos, para que conozcan la operación planta. Entonces, tras esta vinculación, ahora están los tres actores, agricultores Proyecta, Ambiental UPLA. Tras la vinculación con la empresa se definen las siguientes acciones con la comunidad de agricultores. Formación de capacidades PAR, transferir conocimiento teórico en tecnología de desalación mediante osmosis inmersa. Operación y gestión de plantas modulares de desalación para producción de agua de calidad con fines agrícolas. Transferencia de conocimiento en nuevas tecnologías de cultivo respecto a las tradicionales. O sea, el mecanismo de transferencia es una asistencia técnica especializada y continua. Y eso hasta el día de hoy se desarrolla. ¿Mm? Pero bueno, ¿cuáles son los problemas que se presentan en los procesos de obtención de recursos para la innovación y transferencia tecnológica? Problemas recurrentes, problemas internos. Saber cuál es el fondo más adecuado para el proyecto. ¿Mm? Disponer rápidamente de los documentos tipo, base, formulario. Encontrar a los asociados precisos que aporten, colaboren y agreguen valor. Porque todos los fondos te piden que los asociados aporten, y no solo en aportes nominales, digamos, valorizados, sino que muchas veces en plata, o sea, en inversión de recursos, y que colaboren, o sea, que estén involucrados, porque eh, si no se involucran y no agregan valor, ¿qué sentido tiene? Y esto es muy importante porque el porcentaje de proyectos que se aprueban en estos concursos es bastante bajo, no supera el 30%. Si se presentan 300 proyectos, se van a aprobar, no sé, 50, 60. ¿Mm? Entonces, es pequeño el porcentaje. Y el tiempo que toma armar uno de estos proyectos es bastante alto. ¿Mm? Eh, Problemas internos, conocer los precios de bienes y servicios para ajustar el presupuesto, tener y disponer de los recursos humanos necesarios, invitarlos a colaborar. Eh, Hay que contar con un set de herramientas para facilitar la labor de construcción del proyecto en forma colaborativa. Y los problemas recurrentes con el entorno es que no hay una vinculación efectiva y permanente entre la academia y el medio externo. ¿Mm? Esto es lo que se viene hablando hace 40 años, de que la universidad no se vincula con la empresa, de que la empresa no se vincula con la universidad, nadie sabe lo que hace el otro, no hay como, no hay como puntos de encuentro, digamos. ¿Mm? Entonces eso significa que los actores del ecosistema de innovación no están vinculados entre sí. Las empresas no saben lo que las universidades generan y las universidades no encuentran socios para sus proyectos de innovación dispuestos a participar activamente e invertir recursos. Y eso es.
consultas, hagan las consultas que quieran. A mí me llama la Lo que, atención, Tomás, y no lo veo solamente en la parte tuya que estás exponiendo, sino que yo lo veo a otro nivel en cuanto a las acreditaciones. Y lo he comentado bastantes veces. Yo soy miembro de la comisión curricular de la carrera nueva que hicimos, que diramos, que es Arte Visual en Mención Patrimonio. mm, Y yo veo que no hay una vinculación como corresponde frente a lo que está pasando en el entorno colegio, frente a lo que pasa a la universidad. Siempre como vamos como dos pasos atrás a través de la innovación curricular y miles de cosas más que están sucediendo. Entonces, yo creo que hay que dar una vuelta de tuerca a este asunto porque constantemente me encuentro con cosas que ya están instauradas en el currículum nacional chileno que, que la universidad recién le está investigando. Entonces, siendo que la pionera tendría que ser la universidad para entregar los insumos suficientes y preguntarle a la academia que sería la universidad, ¿ya? Y lo digo con base y fundamento, por eso es que no acreditó la carrera de artes plásticas la última vez, porque empezando ya, o sea, la carrera de artes, sí, bien digo, artes plásticas, y en el currículum nacional chileno se llama artes visuales, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, desde ahí que partimos mal. No hay una innovación, no hay una retroalimentación, una reestructuración de malla curricular. Yo creo que hay muchas cosas que son falencias frente a esta situación. Y claro, como dices tú, o sea, cuando se pone de acuerdo a la universidad para poder avanzar y gestionar este tipo de cosas que son súper necesarias porque le dan un insumo suficiente a la universidad y un capital bastante amplio para poder generar este tipo de proyectos de innovación, de diseño, de tecnología, de miles de cosas más que se podrían hacer. Eso es un comentario que más que nada que te expongo, no, es súper, súper, Tomás. súper importante porque, mira, hay un tema que yo lo compartí con alguien, con un profe de arte. Deja ver si lo tengo aquí a mano. Sí. Eh, voy a tomar 5 minutos para compartirlo, porque considero que está muy de la mano con lo que tú estás planteando. No sé si se ve ahí. Sí, ¿Lo ven? sí, sí, Sí. Bueno, eh, a ver, el país es valorado por la calidad cultural y artística, ¿tá? Y bueno, el turismo que ha ido creciendo. Entonces, lo que uno espera es que crezca una nueva cultura desde la convergencia entre la ciencia y tecnología con arte y la educación, ¿ah? Porque esta conjunción y la educación, fundamentalmente, que es transversal, te ofrece una oportunidad de generar un proceso de adopción de las tecnologías más equitativo y transversal y una comunicación más directa con la sociedad. ¿Mm? Eh, como una necesidad de país, un pilar básico en su desarrollo. Entonces la educación, además de cumplir este propósito, permite la sostenibilidad futura, creando y reproduciendo las condiciones para incrementar el capital humano y las capacidades científicas y de innovación. Entonces, el país posee estas características que permiten convergencia de estos mundos. Pero fíjate que esto es re importante porque la cultura, las artes, el patrimonio, qué sé yo, es parte de la identidad patrimonial histórica del país. En cambio, la ciencia y tecnología es una aspiración realista. Claro, con buena educación, con buena institución de educación superior, aunque la primera aparece en el ranking global como en el lugar 670 a nivel mundial, pero igual, hoy en día nos hemos ido de cabeza a hablar de ciencia, tecnología, emprendimiento, y no estamos tomando en cuenta esta convergencia.
Entonces, ahí a mí me surgió una propuesta de convergencia entre estos mundos, eh, de creación basada en arte, cultura, ciencia de frontera y el desarrollo de referencia en innovación tecnológica, el emprendimiento y la formación de capital humano avanzado y pertinente. Eh, bueno, identificando otras prácticas. Entonces hay un modelo esquemático de crear estas redes y hacer esta convergencia. ¿Te fijas? Entonces, para bien breve lo que, eh, no sé, yo le he dado vueltas y por eso traje a colación, me acordé de esa PPT que tengo por ahí, que la compartí con un profe de arte. Pero lo que tú dices es muy cierto. O sea, por ejemplo, en Valparaíso se habla mucho de polo, desarrollo, en fin. Pero mira, si nosotros, si repararan los ascensores de Valparaíso, si se formaran polos como el que se quería formar en Playa Ancha, se formaran polos, digamos, con todo este ambiente universitario, etcétera, yo te aseguro que las empresas, estas empresas de base tecnológica, estos emprendedores potentes, qué sé yo, van a querer vivir aquí, no en Santiago, porque es más atractivo. ¿Te fijas? Entonces, estamos perdiendo, o sea, ahí tenemos un poco perdido el foco todavía en el país, digamos. Por eso lo que tú dices es re importante. Y si está en el tema visual y de patrimonio, en las artes visuales y patrimonio, bueno, ahí hay una convergencia también con temas tecnológicos súper importantes. O sea, el impacto que han causado, por ejemplo, los troles eléctricos, es súper bonito verlo. Po. Y para los turistas, y te lo digo porque yo en mi casa recibo turistas por el Airbnb, y para ellos es súper atractivo el tema de los troles, y no se explican por qué los ascensores no están funcionando. Es Sí, es un tema para largo ahí. nada tema para largo. ¿Te puedo mandar esa PPT? Ya, pues, gracias. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Decir algo. En el chat más. Sí, es verdad. O sea, eh, la verdad es que yo llegué como a un escenario donde nadie se creía el cuento. Y recuerdo que, ponte tú, una de las patentes fue en la Universidad de Atacama, me hicieron un comentario ahí. Eh, y, y me acuerdo que uno de las patentes era usar los ripios de lixiviación, que es escoria, eso, o sea, contamina. eh, y la patente consistía en neutralizar esos ripios y usarlos como hormigón. Y para, o sea, se mezclaban con un cierto porcentaje también de cemento, qué sé yo, y se podían usar como para hacer camino. Y cuando yo me vine, ¿cómo se llama? La división Salvador de Codelco ya había aprobado pavimentar una calle de 100 metros. No sé en qué quedó, en qué estará, o si lo habrán seguido, o si habrán seguido gestionando, porque ¿qué es lo que ocurre? Que si tú la patente no pagas las tasas, y no tienes una empresa que te esté, que la tengas, que le tienes que pagar, obviamente, para pagar las tasas a tiempo, la perdiste, y ahí quedó, se acabó, no hay nada que hacer. Un día que te atrasaste y chao, quedó como abandonada. Entonces no sé cómo habrá continuado la cosa. Eh, los rumores, tú sabes que siempre dicen, no, está la escoba, pero no, pero es verdad, había como una cultura como bien especial, y no se creía en el cuento.
Gracias. ¿Sí? No le digo gracias por la respuesta. No te escucho bien. Está dando las gracias por la respuesta. Ah, ya. Gracias por su Y, respuesta. y Diego también, Diego Peso también escribió ahí en el chat para que pueda dar. Sí, pero no se licitaron todos, se licitaron unos pocos y ahora están hablando de recuperar como tres más. ¿Te fijas? Pero yo no entiendo si esa es una política país, deberían recuperarlos todos, si es patrimonio de la humanidad. Entonces, no logro entender el abandono. Por ejemplo, el abandono del ascensor acá de Avenida Argentina, se me olvidó. Pero es hermoso ese ascensor, porque la gente lo ve y quiere ir a verlo. Está malo hace como un año. Entonces, yo le he escuchado a vicerrectores de la Católica en alguna oportunidad, esto de recuperar, por ejemplo, el eje Brasil, donde tiene presencia la Católica, el Paraíso, el Duoc, hay como varias instituciones educacionales, hay colegios, entre medio, recuperar esos ejes y generar, digamos, polos donde converjan estas cosas, o donde converja la cultura, las artes y la ciencia, tecnología y la innovación. Si, nosotros en Chile somos clase mundial en literatura, tenemos dos premios Nobel. Ok, nos conocen por eso. Pero en ciencia y tecnología estamos en la B. O sea, no nos conocen por eso. Entonces eso es aspiracional. Y cuando algo es aspiracional, tú tienes que generar las condiciones para que se transforme en algo más real y puedas avanzar hacia allá. Y bueno, para transformarlo en algo más real, tienes que aprovechar tus ventajas comparativas. Mira, como se siguiendo el tema de Diego, yo hice una investigación, yo estudié magíster en arte, mención patrimonio, y yo hice una investigación que está relacionada directamente con el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado de Chile ante la Convención del Patrimonio Mundial de Valparaíso. Eso fue una percepción y participación de una muestra de habitantes del Cerro Alegre y Concepción de Valparaíso. Yo trabajé en una encuesta, trabajé incluso con alumnos y hicimos una encuesta de esos dos cerros, Alegre y Concepción. Y chuta, nos dimos cuenta de miles de cosas que estaban ahí como muy por debajo. Y era una crítica constructiva por lo demás, directamente al municipio en ese tiempo, que estaba, me parece que estaba Castro, me parece que en ese tiempo. Y ahí después se Mm. vino una cantidad de cosas que se supieron. Yo digo, en algún momento se hubiese puesto esa investigación o haberla presentado directamente ahí, yo creo que estaría hasta en la cárcel frente, frente a la denuncia que se estaba haciendo. Entonces, claro, lo que dice Diego tiene mucha razón, pero como dices tú también, está en lo cierto, porque es algunas partes nomás que se licitaron, ¿ya? Y claro, se contempla también el casco histórico de algunas partes que son de Valparaíso. No es el Valparaíso en sí completamente No, patrimonio de la humanidad, sí, sino que son parte del sí, casco histórico. Y sí, dentro sí. del casco histórico son por eso que están licitados solamente las que están dentro del casco histórico. Así que hay que hay que dar una vuelta de tuerca también frente a esa situación. Pero también hay que pensar en el habitante que tiene que llegar al cerro arriba, si para eso eran los ascensores en su momento. O sea, obviamente que ahora está Sí. relacionado directamente con el patrimonio y miles de cosas más, en la parte pintoresca de Valparaíso, pero el fin último de los ascensores en esos momentos era para trasladar personas que eran del plan Transporte, en transporte, claro. Entonces, sí. igual después si quieres te comparto también mi tesis, Ya, que está bastante.
Sí, a mí Fue me muy buena interesa esa. mucho el tema. Me Vale, interesa mucho el tema. Mira, ok, sí, yo entiendo que es una parte y que esta alcaldesa ha estado hablando con los privados, buscando a los privados, porque, que son dueños de muchas de esas partes. Hay un teatro por ahí. Pero para el turista es Valparaíso. Entonces, el turismo acá en Valparaíso está venido medio abajo porque anda el Cerro Alegre y ya está. O sea, no hay mucho más. Y si tú recuperas todo ese patrimonio, esos ascensores, qué sé yo, va a generar otro tipo de dinámica en la ciudad y en la región. ¿Mm? claro. Porque es la región también. O sea, está San Antonio, también tiene un patrimonio cultural histórico, todo Pero ese litoral. yo voy a agregar una cosa. En enero del 25 salió una noticia diciendo que aquí hay un problema de quién son los ascensores. Por ejemplo, los que son monumentos nacional, que son propiedad de la municipalidad, del GORE, y el ascensor Van Buren, y hay otros que son de la UNESCO, como el Cordillera, el Peral, el de Concepción. Entonces, hay unos que se han entregado como datos a personas, entonces, para que lo usen gratuitamente por un tiempo determinado. Entonces, no, de las 17 licitaciones de todos los ascensores, no se ha podido concretar porque el presupuesto, eh, el MOD presupuestó un monto para cada ascensor, pero el presupuesto era mayor porque no hay un experto quien arregle el ascensor. Eso era lo que pasó en su momento. Entonces, ahora es el problema, lo está adquiriendo toda la municipalidad, pero al ser patrimonio tienes que pedir permiso a la UNESCO para poder repararlo. No puedes hacerle modificaciones. Y ahí es donde está el problema, al ser un patrimonio. ¿Sí? No Mira, puedes voy a intervenir cambiar de en las Es tema. por cosas. llevar, es por llevar la restauración como corresponde. Ya dentro de Sí, la tesis también hablo de eso, sobre la restauración, la transferencia patrimonial y miles de cosas más. Y claro, como dice David, tiene relación a eso también. Y es por eso que también claro. el casco histórico de algunas partes no se puede restaurar como es debido, porque tienen que conservar lo que estaba anteriormente. La cáscara la cáscara de los edificios se mantiene. Lo que pueden hacer es hacer la intervención por dentro. Por eso Mm, que, como decían, el Palacio Taucinho, ¿cierto? Que llamaban la ratonera, ¿cierto? Ah, claro. Ajá. Ese lo restauraron, pero dejaron la cáscara, que era lo más importante. Por eso que pueden hacer transformación adentro. mm. Sí. Sí, esas son como cosas. Voy a ir a otra pregunta de Diego, un comentario que hace sobre el proyecto de desalinización que menciona que es más de transferencia. Sí, efectivamente, y por eso lo puse como ejemplo ahí en modelo de vinculación bidireccional. Y la innovación efectivamente, Diego, está en que se están generando como fórmulas para las dosis y el tipo de agua para distintos cultivos. Hay de repente la quinoa, por ejemplo, entiendo que está funcionando con agua más salada, las frutillas con otro tipo de fórmula. Entonces, claro, la innovación está justamente en la parte más agronómica, más agrícola. Eh, Está bien el punto. Bien. ¿Algún otro comentario? No. ¿Estamos, Vivi? Yo creo que sí. De la Bueno, Catalina. ya. Entonces hoy día Encantado. tocó la lección 3 y la próxima semana toca TRL, si no me equivoco.
Sí. TRL, así que ahí Tomás va a volver a dar la lección número 4 y posteriormente viene la lección 5 con Martín, que es patentamiento. Así que lo esperamos la otra semana. ¿Sí? Gracias, Muchísimas Dina. gracias. Gracias, Tomás. Que estén bien, que estén bien. Gracias. ¿Cuál era tu Gracias, buenas correo, Chao, Tomás? chao. noches. Por todo. Buenas noches. Nos Buenas vemos. noches. ¿Cuál, Chao, cuál es el Muchas chao. correo gracias, buenas noches. tuyo? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pauli. Chao, chao. Catherine. ¿Cuál es tu correo, Tomás, para mandártelo al tiro a la tesis?